you, I live to worship you, I live to worship you, Jesus. Oh, I worship you, I live to worship you, I live to worship you. Toma asiento, iglesia. Aleluya. Gloriosa presencia del Señor. Amén. Bueno, lo que quería hablarles esta noche tiene que ver con nuestras generaciones, con la necesidad de prestar atención, que como padres debemos dejar legado en esta tierra. Y sabemos que hay muchas cosas que oscurecen la palabra, la revelación, que oscurecen las promesas de Dios en este tiempo. Nosotros podemos ver en Lucas 1:17, en donde el Señor proféticamente habla de una palabra que tiene que ver con que Él hará volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y el corazón de los desobedientes a la justicia, es decir, a los perdidos, volverlos a Dios. Esto tiene que ver con el espíritu de Elías. Este es un tiempo glorioso de Dios, pero también el Señor me hacía ver la necesidad de que tenemos como hijos de Dios, entender, como decía el apóstol, los tiempos que estamos viviendo y qué nos espera en las generaciones venideras. Tenemos herencia, tenemos simiente, y Dios está atacando nuestra simiente. Convengamos que nuestros jóvenes hoy les cuesta muchísimo estar en los caminos de Dios. Podemos encontrar familias. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? El deseo del corazón de Dios, dice Jeremías 29:11, que los planes de Él para ti son de bienestar y no de calamidad, son de bendición y no de tragedia, son de prosperidad y no de pobreza. Y podemos ver que nos encontramos como padres que hemos criado a nuestros hijos desde niños, desde pequeños, en algunos casos, en la iglesia del Señor, sirviendo al Señor, enamorados de Cristo, bautizados con el Espíritu Santo. Y en algún momento dado, como ese hijo pródigo, viene y nos dice: quiero conocer el mundo, me atrae el mundo, me atraen las cosas del mundo. Y vemos que ese hijo pródigo salió de su casa donde tenía padre, no tenía madre,
y había carencias. Sale de su casa para conocer el mundo y entra a ensuciarse. Pide toda su herencia. Herencia figura de dones, figura de talentos de Dios, figura de virtudes de Dios. Si hay algo que Satanás tiene la capacidad, y quiero que lo sepas, es de trastocar los dones de Dios, ensuciar los privilegios que Dios nos ha dado como hijos. Este joven comienza a contaminar sus dones, talentos de Dios, manchando sus vestiduras, ensuciándose y terminando en el lodo. Dice la palabra, comiendo comida de cerdos. La comida de este mundo, placeres pasajeros, momentáneos, que nos dejan un sabor amargo en nuestro vientre. Este joven vuelve en sí, dice la palabra, y yo creo que ahí hay una intervención divina, porque dice la palabra, esta historia está en Lucas 15, que este joven dice: los jornaleros, los siervos de mi padre comen mejor que yo. Y dice la palabra que él regresa y su padre lo espera con los brazos abiertos, figura del Padre que está en los cielos, con un beso. Y este joven le dice: he pecado contra ti y contra el cielo, contra ti, Padre terrenal, y contra el Padre que está en los cielos. Me arrepiento. Él tuvo la capacidad de arrepentirse y de encontrar ese perdón de Dios. Y este Padre, figura del Padre que está en los cielos, que es inminente la necesidad de tener claridad en esa figura paterna que este mundo ha destruido, está destruyendo y destruirá de una manera inicua, impía. Entonces, los siervos son llamados por este Padre, figura del Padre, figura de Cristo, y le son cambiadas sus vestiduras porque no estaba digno por causa de la iniquidad, de los malos hábitos, del deseo incesante, insaciable por el pecado. Entonces, uno se pregunta a veces: ¿por qué tengo hijos afuera? ¿Por qué mis hijos que conocieron el camino, que conocieron la verdad, que conocieron la unción, conocieron al Espíritu, hoy se fueron tras idolatría, tras este mundo, tras el pecado, tras vicios, alcohol? Y esto es una cosa que no tiene fin. Esto es una cadena de cosas que nos va destruyendo. Y yo podía ver que esto tiene que ver con las maldiciones, iniquidades de nuestros antepasados. El Señor nos venía hablando en su palabra y podemos ver que las maldiciones generacionales vienen de nuestros antepasados hasta la tercera y cuarta generación. Nosotros podemos ver versículos y te voy relatando, Éxodo 25, y aquí el Señor le está hablando al pueblo de Dios, no le está hablando al que no conoce a Dios. Podemos ver que el pueblo de Israel
habiendo visto los milagros de Dios, habiendo visto el poder de Dios, habiendo seguido a su libertador, ellos se contaminaron y se mezclaron con los pueblos vecinos, con los ídolos de esos pueblos. Y el Señor les hablaba y les advertía que el caer en esos dioses, en esa mezcla, en esa contaminación, los llevaría a entrar en maldición. Cuando entra en maldición uno, entra en maldición por causa del pecado no confesado, por causa de los malos hábitos ocultos, de situaciones que dentro de nuestro corazón o dentro de nuestra mente afloran y nosotras o nosotros las tapamos, las escondemos bajo la alfombra y dejamos que pase porque entendemos o viene una autonomía. Fíjese que la desobediencia del hombre fue por causa de una autonomía en el corazón, de una independencia de Dios en el corazón, que eso provocó un trastoque genético de generación en generación. La palabra dice que a través de Adán entró la desobediencia, entró el pecado, entró la muerte y todos mueren después de Adán. Quiere decir que ahí hay un misterio en donde podemos ver que la iniquidad, las maldiciones se graban, en la información genética va grabada. Nuestra historia, la historia de nuestros antepasados, y corremos ese riesgo de que en el camino nos venga al encuentro una de esas maldiciones. Usted fíjese que el Señor le dice a su pueblo: mientras vos seas fiel, mientras vos me obedezcas, mientras vos guardes mis estatutos, yo haré pacto contigo y todas estas bendiciones vendrán para tu vida. Serás próspero, serás bendito en tu sementera, en tu campo, con tus bueyes, con tu canasta, con tu casa. Y vienen una serie de bendiciones, pero también a la vez maldiciones si no obedecemos. Y esas maldiciones llegan hasta la locura. Fuerte. Léalo. Eso está en Deuteronomio 28. Y podemos ver que cuando nuestra generación es bendecida, es bendita, ese pacto de fidelidad, ese pacto de Dios se mantiene y la prosperidad de Dios se mantiene. Porque podemos ver en Hebreos 7 un ejemplo de la bendición de Dios. Un ejemplo donde podemos ver a un Abraham y dice la palabra que Leví, estando en sus lomos, dice la palabra que diezmó. Él recibió en sus lomos, o sea, su descendencia, la descendencia de Abraham, recibió la bendición de diezmar a Dios, de darle a Dios. Y fíjate que Leví es una de las tribus cuya herencia, prosperidad, viene del cielo, viene de Dios. Quiere decir que hay un pacto de Dios que no miente, hay un pacto de Dios de fidelidad a su pueblo, para el que se guarda
¿Y esto qué quiero decirte? ¿Podemos fallar? Sí, podemos fallar. Pero cuando vemos que dentro nuestro, en nuestro corazón o en nuestra mente hay decisiones, deseos, malos hábitos, adulterio, iniquidad, rebelión a Dios, es porque algo no está andando bien. Es porque algo hay dentro de mí que debo juzgar, sojuzgar. Fíjate que el Señor a Adán y Eva les da un lugar, una tierra, un lugar de bendición, un lugar donde el Padre lo estableció para ellos, para ser rodeados, guardados, instruidos, alimentados por ese Dios. Y les dijo, sojuzgad. Esto tiene que ver con dominar. Domina tu espíritu. Domina tu vida. No seas esclavo de tu mente. No seas esclavo de tu corazón. No seas esclavo de tus apetitos. Porque se dan vuelta las cosas. Mis apetitos manejan mi vida. Entonces, mi mal carácter maneja mi vida. Mi violencia maneja mi vida. Y estamos hablando de iglesia. Por algo el Señor le dice a Adán y Eva, sojuzgad, tened dominio primero de ti. Porque sabe que el peor fracaso para el cristiano es no tener dominio de sí. No tener dominio de su espíritu. Si su espíritu se aira, descontrola. Si su espíritu tiene envidia, descontrola. Si su espíritu tiene violencia, descontrola. Si su espíritu quiere vivir desenfrenadamente, se descontrola. Ahí no se puede sojuzgar. Ya no podés sojuzgar tu vida. Y el Señor le decía, labra la tierra. El Señor le está hablando, labra tu vida. Trabaja tu tierra. Trabaja tu corazón. Trabaja tus pensamientos. Trabaja, examina. Examina lo que hay dentro de ti. Depresión, fracaso, ira, amargura. Y me venía algo muy fuerte. La mujer aborrecida. Y eso te quiero hablar esta noche, porque es muy largo este tema. Pero lo que me impactaba es que el Señor le da órdenes claras a Adán y Eva, que si ellos hubiesen cumplido esas leyes, nunca podían haber fallado, porque tenían el árbol de la vida, del cual comer, alimentarse. Tenían todo y más. Sin embargo, prefirieron la decadencia, la involución de la raza humana. Y así vemos familias que en vez de avanzar, involucionan, retroceden. Pero qué tremendo, porque el Señor me decía, párate como Abigail. Usted fíjese que Abraham, cuando ora por Sodoma, le decía Abraham a Dios, Señor, si hay 10 justos, ¿destruirías Sodoma? No. Búscalos. Señor, si hay 5 justos, ¿destruirías Sodoma? No. Abigail tenía un esposo insensato. Un esposo insensato. Un esposo que no
discernía al rey David. ¿Quién es ese David? Decía. ¿Quién es? Desafiaba a David. Se revelaba a David. Un hombre próspero. Quiero decirte, la prosperidad que tenés a veces no te favorece. Porque es preferible que te pase como a Balaam, que quedó entre dos paredes y no pudo caminar más porque el ángel de Jehová se le paró y no lo dejó pasar, que perderte en una eternidad. Hoy estaba analizando un tema y quería capaz mañana decirte, ¿cuál es la oración eficaz? Sálvame o glorifica tu nombre. Todos pedimos, sálvame. Sácame de esta prueba. Sácame de esto porque no puedo. Sácame porque no lo quiero. Queremos evitar el trato. Queremos evitar el camino angosto. Queremos lo ancho. Queremos el camino ancho, donde podemos estirarnos y movernos como nosotros queremos. Pero la palabra dice que angosto es el camino que conduce a la vida. Y cuando te apretan y te están apretando y el camino cada vez se hace más angosto, es porque te están purificando. Y te están haciendo apto. Depresión, que venga. Si tiene que venir, Señor, glorifícate, porque esto tiene que ser quemado en el fuego de tu espíritu. Pero eso vamos a hablar mañana, si Dios permite. Pero ¿qué quería decirte, iglesia? Dios a Adán y Eva le dio la instrucción clara: sojuzgate, examinate, mira, domina tu alma, domina tu carne, domina tu mente, porque ahí está tu éxito. Sojuzgad. Y como te decía de Abigail, para no olvidarme, Abigail tenía un esposo insensato. ¿Y sabes qué dijo el rey cuando este insensato le dio vuelta la cara y no quiso servirle? El rey dictaminó juicio. Juicio para todos. Siervos, esposa, familia, por causa de un insensato. Qué gloriosa esa Abigail, esa mujer de Dios, esa iglesia que se puso en la brecha y dijo: Señor, no tengas en cuenta el pecado de uno. Aquí estoy yo con los que te obedecemos. Aquí estoy yo para ofrendarte. No derrames sangre. ¿Y David qué le dijo? Mujer virtuosa, iglesia virtuosa, porque has salvado y me has salvado, le dijo a David, de derramar sangre y que mueran inocentes. ¡Qué tremendo! Dios está esperando una iglesia, padres, madres, familias, hijos, que se levanten y se pongan en la brecha por los inocentes, no por el insensato, porque el insensato Dios lo disciplina, Dios lo ministra, pero sí por los inocentes. ¿Cuántas familias vienen a la casa de Dios partidas, desmembradas, cortadas por el mismo diablo? Y Dios no nos llamó a mí, a vos, llamó familias, llamó a tus hijos. Pero ¿sabes qué pasa?
El pueblo de Israel, al contaminarse con los pueblos vecinos, al vivir mal siendo hijos, desarraigaron las raíces de Dios en sus hijos. Desarraigaron las raíces de la palabra del Señor en los corazones de niños que después se levantaron y andaban perdidos. ¿Sabe que si hay algo que me duele? Es ver hijos de familias que por la rebelión los dejan en el desierto, perdidos, pereciendo. Familias que se separan de Dios por enojo, que se separan de Dios por rebeldía, que se separan de Dios porque quieren vivir en otros caminos, pero detrás tuyo hay una responsabilidad y una demanda de Dios, de tus hijos. Y los malos caminos tuyos repercutirán en tu simiente. Porque ellos no hacen lo que le decís, hacen lo que ven. Y si ven pecado, esa herencia repercute en el corazón de los hijos. Entonces, iglesia, yo esta noche lo que quiero hacerte ver es la necesidad de considerar cómo estamos parados como familias, cómo estamos parados como padres, cómo estamos parados como jóvenes. Porque la palabra de Dios, fíjate lo que dice en Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quiere decir que la misericordia es a millares, pero la maldición es a la tercera y cuarta generación. También por otro lado yo puedo ver que Jeremías, creo, dijo: el alma que peque, esa pagará. Entonces, ¿cómo sería, pastora? ¿No tiene que ver el pasado? Sí, porque cada uno será responsable de sus actos. Y la iniquidad tiene que ver con el pecado de nuestros padres, de nuestros antepasados, que quedan marcados en la historia de nuestros hijos, y que está en nosotros decir: hasta acá, hasta aquí, hasta aquí Jehová me ayuda, hasta aquí me pongo en la brecha, hasta aquí me pongo en la brecha por los inocentes, por mis hijos, por mis niños, por mis jóvenes, para pedir perdón. Porque lo que no pagaste vos, lo van a pagar tus hijos. Fuerte esto, mi amado. Usted sabe que la viuda de los profetas, cuando se enfrenta a Eliseo y encuentra, porque Eliseo, ministro de orden primario, se acerca a esta mujer necesitada. ¿Sabe lo que le dijo esta mujer? El acreedor pide mis hijos.
El acreedor pide mis hijos. ¿Sabe una cosa? Esa mujer sabía que tenía ministro delante de ella, que tenía pastor, profeta, apóstol, para revertir esa maldición, para revertir esos malos caminos. Esos hijos entraban en esclavitud por los malos caminos de su padre. Pero el profeta le dijo: ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué hay en ti? Examínate. El profeta, como Dios le dijo a Adán y Eva: sojuzgate, examínate. Labra tu tierra. Porque este es el tiempo donde Dios separará lo preciado de lo vil. Y no podemos mirar para un costado y dejar que las cosas sucedan, porque hijos están quedando en los caminos. Simientes están siendo destruidas y derribadas por Satanás. Y muchas veces oramos mal. Señor, salva, 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 salva. Pero no soy capaz de postrarme y mirar las sendas antiguas y mis malos caminos, mis malas decisiones, mis pecados ocultos, la iniquidad de mis antepasados. Indefectiblemente estamos en un tiempo profético, en un tiempo de los últimos tiempos, en donde como familias tenemos profeta, ministro, apóstol, que es capaz, autoridad delegada, sacerdotes, diáconos, líderes, bajo autoridad, para desenredar lo inicuo de tu casa, de tu tierra, de tu vida y de los tuyos. ¿Sabes qué? La palabra, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: acompáñame a Lucas. Y te voy a dar un ejemplo. Lucas 17:6. El Señor le dijo a sus discípulos, porque el Señor les venía hablando la necesidad de perdonar, que ese es otro tema muy complicado. No lo vamos a tocar ahora. Pero el Señor le dijo: si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este ¿qué? ¿Cómo? Sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Vos sabés que me fui a buscar lo que es el sicómoro. Y fíjate que vos sabés que es uno de los árboles totalmente distintos a todos los árboles. Dice que se extiende sus raíces. Vos sabés que las raíces tienen que ver con la iniquidad de nuestros antepasados. Este sicómoro tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra vida cristiana, en la que nos enredamos en malos caminos, en malas asociaciones, en malas decisiones, en malas compañías. Y después no lo podemos desarraigar. Este árbol es el más difícil. Ni con máquinas se puede desarraigar. Solo con fe, dijo el Señor. Solo con fe. El Señor acá estaba dando una clave gloriosa para desarraigarnos de toda la mugre que traemos y que va en nuestra información genética y sigue envenenando y ensuciando a nuestras simientes. Y sabes una cosa, este es un tiempo donde yo creo que Dios nos quiere enseñar a orar.
Dios nos quiere enseñar a entender cómo orar. Porque por años hemos pedido y no hemos recibido respuesta. ¿Será porque no nos estamos examinando? Y yo digo, qué fuertes las consecuencias que tendremos que ver. Y qué glorioso es nuestro Cristo, que nos da la capacidad de revertir todo lo que pensamos, la maquinación inicua del diablo. ¿Sabes que la iniquidad viene dentro y viene sobre? Porque dice la palabra en Mateo 12:24 que la iniquidad irá en aumento y el amor de muchos se enfriará. To worship you, I live. To worship